Y bueno, sean todos bienvenidos a este cuarto capítulo de la serie Matarife PMN. Primero que nada, dar excusas porque me desaparecí ya hace algún tiempo. Ya han salido 5 capítulos desde la última vez que subí un video al canal y un podcast. Sin embargo, aquí estoy de regreso. Voy a seguir haciendo los capítulos como venía haciéndolo, con una diferencia, que en esta ocasión no voy a estar con Camilo. Bueno, van a haber varias ocasiones donde no voy a estar con Camilo, mi compañero, pues debido a situaciones personales, diligencias que él tiene que hacer, diligencias que yo también tengo que hacer, y pues se nos hace muy complicado grabar de nuevo los dos. Sin embargo, vamos a buscar la manera de cómo poder hacerlo. Y pues nada, aquí estoy. Bienvenidos a este nuevo capítulo y vamos con el análisis de este tercer capítulo de Matarife. Daniel Mendoza empieza hablando de un flujo de dólares que entró en los años 80 aquí a Colombia. Cuando él habla de esto se refiere a esa época donde el narcotráfico mandaba aquí en el país. Está hablando de la época de Pablo Escobar, de los Gacha, donde todo ese lavado de dinero, donde se movilizaban tantos dólares internamente en el país, ayudaban al Estado. Es decir, no sé si hay gente que lo sepa o gente que pues no esté informada del tema, pero en los países usualmente los dólares que entran por narcotráfico, bueno, el dinero en general que entra por narcotráfico, ayuda al Estado. De hecho, ayuda a la economía. Aunque muchos digan que no, aunque el mismo Estado diga que no, la droga ayuda mucho a la economía a levantarse, porque es un comercio y es un comercio bastante consumido. Por tanto, en Colombia en los años 80, cuando existían los cárteles, porque bueno, el cártel de Cali fue más o menos en los años 90, pero en los años 80 fue el de los Gacha y el de Pablo Escobar. Y pues imagínense cuánto dinero se movía. Por eso es que de todos modos para un estado es conveniente que haya este tipo de cosas. De hecho, la cuestión es que hoy en día uno no ve los cárteles tan a simple vista, pero el mismo Estado es el que mueve el narcotráfico, ya que, es decir, hoy en día lo hacen un poco más cubiertos, lo hacen un poco más a escondidas de la visión pública, que es lo que se veía antes, que antes sí, de hecho los mismos cárteles le declaraban la guerra al Estado, ¿ok? Entonces, al haber un ingreso tan grande de dinero, bien sea plata mala vida o buena vida, tiene que haber una forma de guardarla. Si es plata buena vida, seguramente no hay que esconderla, se puede guardar común y corriente. Sin embargo, tengamos en cuenta que esto era plata de narcotráfico. Entonces Daniel Mendoza habla de las empresas y los bancos que ayudaban a lavar el dinero y muestra un comercial de Bancafé. No sé si quizá mi audiencia que está escuchando sepa del caso Bancafé. Pues allí los altos ejecutivos se les descubrió que realizaban lavado de dinero a través de una empresa llamada, porque se formó una asociación de muchas empresas, y la cuestión es que algunas de ellas no estaban vigiladas por la superintendencia. Entre esas sale un nombre a relucir, que es la empresa Vipasa. Vipasa no se encontraba vigilada por superintendencia y a través de esa empresa se lavaba dinero desde el banco Bancafé. Bueno, esta historia es muy larga, esta historia da para un podcast completo, pero más o menos para contextualizarlos con lo que fue las empresas, o sea, lo que habla Daniel Mendoza en esa fracción del video, es eso. ¿Y por qué muestra un comercial de Bancafé? Que tengamos en cuenta que, hasta donde tengo entendido, Bancafé desapareció como tal, como empresa solitaria, por decirlo así. Ya hubo una asociación, etcétera. Ese banco ya no es el Bancafé que se conocía hace un tiempo. Si no estoy mal, lo privatizaron, de hecho. Y esa es la cuestión, que se utilizaban empresas que, como no estaban vigiladas por superintendencia, entonces se prestaba para ese lavado de tantos dólares que ingresaban por el lado de los cárteles. Y Bancafé fue uno de los que hizo parte de todo esto. Luego Daniel Mendoza nos muestra un video de Virginia Vallejo diciendo que hasta las mujeres más bellas que se llegaron a convertir en costosos objetos de intercambio. ¿Quién es Virginia Vallejo? Hay personas que no lo saben. Yo, sinceramente, no soy muy amante de las series de Escobar, ni de su historia, ni nada de eso. Sé muy poco, lo que les estoy trayendo es porque lo investigué para el podcast. Sin embargo, Virginia Vallejo da
una entrevista muy interesante que encontré, donde habla algunas cosas que pueden captar un poco la atención de Pablo Escobar. Me gustaría hacer un podcast aparte hablando de Pablo Escobar. Quizá lo haga, quizá no. La cuestión es que Virginia Vallejo da muchas cosas que uno puede pensar que no eran así. ¿Por qué se conoció Virginia Vallejo con Pablo Escobar? Pues la primera fue que le salvó la vida y además borró las deudas de la compañía de ella y pues la consentía, ¿no? Pues con todo ese dinero es fácil consentir a alguien con cosas materiales, por supuesto. Ella dice que se enamoró de él y, y la cuestión es que alrededor de esto pasaron muchas cosas porque ella no era la mujer, era la moza, ¿ok? Entonces, bueno, para los que no son de Colombia y que de pronto no conozcan la palabra moza, es la amante, ¿ok? Recordemos que Pablo Escobar estuvo en la política. Él sufrió no, sino gozaba de impunidad en algún tiempo. Virginia Vallejo era periodista y lo entrevistó en alguna ocasión y ahí fue que pues pasó todo lo que pasó con Virginia Vallejo y Pablo Escobar. Virginia Vallejo nació en Cartago el 26 de agosto del 49. Fue escritora, periodista, modelo, locutora y además fue presentadora de televisión colombiana, por supuesto. Pero en el 2006 ella se convirtió en una refugiada política por los Estados Unidos, ya que, pues teniendo en cuenta de que era la amante de Pablo Escobar, sabía muchas cosas que algunos de quizás sus socios no, por ejemplo, o de sus personas más allegadas no. Virginia Vallejo acusó públicamente frente al Departamento de Justicia a varios presidentes y políticos de Colombia que se beneficiaban de cárteles colombianos de narcotráfico. Y ya por el año 2008 ella escribió un libro que se llamaba Amando a Pablo y Odiando a Escobar. Y ya después en 2019 comenzó a trabajar para RT, el famoso Russia Today. Y pues como dije anteriormente, Virginia Vallejo debe saber muchísimas cosas sobre políticos colombianos corruptos que se han beneficiado con la plata del narcotráfico. De hecho, Daniel Mendoza ahí pone una fracción de una entrevista donde ella está hablando de Álvaro Uribe Vélez sobre lo del tema de las pistas de la aeronáutica civil que le aprobó a Pablo Escobar en su hacienda Nápoles. Si quieren saber un poco más de este tema, los invito a ver mi primer podcast donde di un vistazo rápido a quién fue Uribe Vélez. Dura una horita, pero es muy interesante. Pueden entender por qué Uribe Vélez ha hecho daño a este país, tanto daño, y además pueden contextualizarse un poco con porque hay gente que lo odia, porque hay anti-uribistas y porque en realidad la gente uribista no es muy aceptada en el país. Y bueno, ya prosiguiendo con el video, Daniel Mendoza habla de una narcobonanza. Ya lo expliqué qué es, sin embargo vale la pena pues que ustedes entiendan bien todos los términos que Daniel Mendoza usa para poder entender bien la serie y no perderse de absolutamente nada. Narcobonanza fue precisamente eso que expliqué en un principio. También se le dice bonanza marimbera, que fue un periodo entre más o menos el 74 y el 85, en donde ingresaron muchos dólares aquí en Colombia producto de la actividad de los narcotraficantes, ¿sí? Que se dedicaban al cultivo y la exportación ilícita de marihuana y de cocaína por la costa colombiana, la costa caribeña colombiana. Y ya entonces Daniel Mendoza habla sobre cómo el creador del Club El Nogal, que fue Fernando Londoño Hoyos. Pero ¿quién fue este hombre? Fernando Londoño Hoyos, nacido en Manizales el 27 de diciembre del 44, es un abogado, es economista y además fue un político colombiano, ex miembro del Partido Conservador, y además fue director nacional del partido político Centro Democrático, partido donde está adscrito entre otros pues este conocido Matarife, Álvaro Uribe Vélez. Fue ministro de Interior y Justicia alrededor del 2002 al 2004, durante el periodo del gobierno del presidente Uribe Vélez. Trabajaba también como director del programa de radio La Hora de la Verdad en Radio Red de RCN, que es un noticiero local aquí en Colombia, un noticiero prepago, sí, también, como casi todos.
y además era columnista de los diarios del Colombiano y La Opinión y anteriormente de el diario El Tiempo. Se le encontró culpable y además se le inhabilitó por ejercer cargos públicos en 2 ocasiones por abuso de poder al favorecerse económicamente de los intereses del consorcio Rechi. Ahorita explicaré cuáles fueron los 2 casos en los cuales este caballero se le encontró culpable y cuáles fueron los motivos. Este hombre es bachiller del Colegio San Bartolomé de la Merced de Bogotá. Como les dije, estudió Economía y Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana. Hay algo muy curioso y es que sin el ánimo de atacar ni nada de esto, no quiero que se lo vayan a tomar a mal, pero de la Javeriana han salido casi todos los políticos del país. Y los políticos pues que han tenido muchas cosas torcidas. No estoy atacando a la Universidad Javeriana, quiero aclararlo, solo estoy dando ese detalle tan, no sé, extraño. Puede ser casualidad, pero es muy extraño. Londoño se empeñó también principalmente como abogado litigante en derecho civil, mercantil, financiero, administrativo y además penal. Y ha sido durante muchos años profesor de la Facultad de Derecho de la universidad en la cual estudió la Javeriana. Hablando un poco de las destituciones e inhabilidades que ha tenido este caballero ejerciendo cargos públicos, uno fue el caso Invercolsa, donde Londoño presentó su carta de renuncia como ministro de Interior, que era en ese momento, luego de que la Superintendencia de Sociedades le hubiera impuesto una sanción por adquirir indebidamente 145 millones de acciones de la firma Invercolsa. Más o menos fue por un monto de 9.000 millones de pesos. En el año 97 pasó esto, si no estoy mal. Y luego las vendió, estas acciones, luego las vendió a un precio mayor del adquirido, haciéndose pasar como empleado. Atención, como empleado de la empresa para obtener el beneficio de adquirir las acciones a un precio menor cuando la empresa fue puesta en venta. Invercolsa era una empresa de Ecopetrol que manejaba pues inversiones petroleras. El segundo caso fue el caso Rechi. El 12 de noviembre del 2004, que fue que pasó esto, Londoño Hoyos fue inhabilitado por ocupar cargos públicos por 15 años, ya que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Edgardo Maya Villazón en ese momento, encontraron que Londoño hizo uso indebido de su cargo como ministro de Interior y de Justicia al hacer gestiones que favorecían los intereses del consorcio italiano Rechi, del que había sido su apoderado judicial, tengámoslo en cuenta. La Procuraduría concluyó que el exministro incurrió en conflictos de interés y además usaba abusivamente su autoridad como segundo nombre más importante de la República después del presidente. Londoño había usado su cargo para intervenir ante el Invías y ante el Ministerio de Transporte para presionar el pago de una deuda que tenía la nación con el consorcio Rechi, del cual pues se había apoderado en el 97. En aquel entonces Londoño había recibido más o menos como 74 millones de pesos como honorarios, ¿sí? Así que lo que vemos es que este hombre en realidad lo que hace es como abusar de su poder pues para sacar tajada, para presionar, etcétera. Recordemos que está inhabilitado, por tanto él no puede ejercer cargos públicos al día de hoy. Pero Daniel Mendoza nos aclara que él fue el fundador del Club El Nogal, del cual ya hemos hablado en algunos podcasts anteriores, donde nos dábamos cuenta que este lugar se prestaba para hacer cosas irregulares, ¿sí? Además de que se protegían paramilitares, como lo fue Mancuso en su momento. Ya hablamos de eso, pueden visitar nuestros podcasts anteriores para entender un poco más, ya que aquí no voy a extenderme porque ya hablé del tema, ¿ok? Pero continúa hablándonos de los neonazis. A mí me impactó bastante esta parte porque yo no sabía que aquí en Colombia existían grupos con ideales neonazis. Hablemos un poquito de los que él, además de hablar, muestra. Por ejemplo, uno de ellos es Tercera Fuerza. Tercera Fuerza es un grupo neonazi aquí en Colombia, un grupo nacional socialista. De hecho, es el más popular aquí en Colombia. Según ellos, para poder uno ser parte de este grupo neonazi, tiene que estar alejado de los vicios, debe tener una vida ejemplar y debe trabajar o estudiar. Sin embargo, ellos han hecho fiestas que son desaforadas. Incluso los
pogos que ellos hacen por las bandas de rock, que son las Rock Against Communism, que se convierten casi siempre en un problema de orden público. Así que ellos promueven ideales que en realidad ellos no siguen. Como les digo, hacen fiestas desaforadas, donde seguramente hay alcohol, hay droga y hay problemas. Pero promueven que eso están en contra, de hecho, de eso. Estos grupos también se caracterizan porque atacan a los antifascistas. En Suba alguna vez se presentó un incidente con esto con una mujer. Y también atacan a integrantes de la comunidad LGBTI. Así que estos grupos se basan más que todo en la violencia. Ellos posan más o menos de 8.000 integrantes en ese grupo, en donde algunos dicen haberlos visto en las madrugadas patrullando bajo efectos de sustancias psicoactivas, patrullando pues con sus costosos botas, porque las botas, dicen que las botas de ellos las compran finas, de marca, cuero, y con estas botas levantan a los indigentes de la calle y bueno, generan violencia en las ciudades. Este sería el grupo Tercera Fuerza, que además tiene muchas ramificaciones, por decirlo así. Está Alianza Social Patriotas, por ejemplo, o el Comando Radical Nacionalista, el Comando Unión Nacional Socialista, Sol Negro, etc. Existen bastantes ramificaciones de Tercera Fuerza. Además, Daniel Mendoza también nos muestra Tradición, Familia y Propiedad. ¿Quiénes son ellos? Son una agrupación de laicos católicos. Su vinculación con grupos muy conservadores de la Iglesia Católica pues les han valido para el rechazo de sectores como los liberales y los progresistas. La Santa Sede nunca ha hecho un pronunciamiento, de hecho, sobre este tipo de grupos. Sin embargo, uno de los más ilustres teólogos españoles y de otros países también clasificaron el movimiento como una cruzada fiel al magisterio de la Iglesia. Entre ellos fue alguno como Victorino Rodríguez, para los que lo conocen. Y entonces Daniel Mendoza nos habla de fanáticos religiosos y nos muestra una foto de Alejandro Ordóñez. ¿Quién fue este caballero? Fue nacido en Bucaramanga el 21 de mayo del 55. Su nombre completo, Alejandro Ordóñez Maldonado. Es un político colombiano, además abogado, de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Ha ejercido cargos como concejal de Bucaramanga, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado de Colombia y procurador general de la Nación durante los periodos 2009 y 2016. También fue la primera persona reelecta al cargo de procurador de Colombia y ha sido un férreo defensor de los valores cristianos y tradicionales de la familia en Colombia. Fue precandidato presidencial en las elecciones presidenciales del 2018. El 12 de septiembre de ese mismo año fue nombrado también embajador de Colombia ante la OEA por el presidente Iván Duque Márquez, que es el que pues está gobernando al día de hoy. Como dije en un principio, Daniel Mendoza habló de personas obsesivas con la religión y nos muestra a este hombre. Pero un detalle importante a tener en cuenta, ya que este hombre es tan religioso y tiene tantos valores, pues curiosamente fue destituido como procurador y anularon su reelección. En el año septiembre de 2016, la Sala Plena del Consejo de Estado lo destituyó de su antiguo cargo por considerar que Ordóñez había sido nombrado de manera irregular, ya que varios magistrados de la Corte Suprema, que participaron además en su reelección, tenían familiares trabajando en la Procuraduría para Ordóñez, por lo cual debieron haberse declarado impedidos, ya que hay un conflicto de intereses, pero no fue así que lo reeligieron con este tema y pues al final terminaron destituyéndolo del cargo. De hecho, Daniel Mendoza nos muestra un video donde están haciendo pública la destitución del ex procurador, pero pues lo hace de tal manera que entienden solo ellos y nosotros los mortales no mucho. Así que aquí les traigo la explicación para que entiendan un poquito por qué fue la destitución de este caballero, de este ex procurador Ordóñez. Y ya Daniel Mendoza nos empieza a poner fracciones donde empiezan a explicar lo del tema de los neonazis, donde aparece, supongo que eso será algún noticiero explicando qué es la Tercera Fuerza
Y también nos muestran algo que se llama Restauración Nacional, diciendo que tienen que ver con los paramilitares. Pero en realidad, ¿qué es Restauración Nacional? Vamos a explicarlo un poco mejor. Pues Restauración Nacional es un movimiento colombiano. Fue fundado el 13 de octubre del 2007. Eran jóvenes universitarios que, como respuesta a la situación de crisis nacional que, según afirman, ha afectado durante décadas al pueblo colombiano, proclamaban buscar la restauración moral, social, política y económica de la nación, y además eliminar la violencia y la corrupción y la pobreza generalizada en el país. Sus postulados y propuestas siempre giraban alrededor de la defensa de las morales cristianas, la protección de la cultura hispanoamericana, sus tradiciones, la historia, el idioma, la religión y los valores, por supuesto, que constituyen en su conjunto de identidad nacional. Su ideología es nacional catolicismo, pero su posición es extrema derecha. Casualmente, curiosamente, son extrema derecha en donde se ve una corrupción gigante, y promueven pues todo este tema de que no quieren más violencia y más corrupción ni más pobreza en el país. También Daniel Mendoza nos muestra un video donde le están dando como un reconocimiento al presidente Álvaro Uribe Vélez. Pues tengamos en cuenta que el surgimiento de este movimiento se dio durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Matarife, inspirados en las palabras del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, como una reacción a lo que interpretaban como una situación de violencia, y ponían la necesidad de imponer una visión de derecha en la política nacional, pues con base en la defensa y promoción de la justicia, la libertad, la propiedad y todo esto que el Centro Democrático siempre quiere tratar de vender al pueblo y que al final siempre se lo terminan comprando. Esperemos que en el 2022 no pase esto. Pues han liderado varias campañas en favor de los miembros de las fuerzas militares, en especial los militares que están siendo investigados por la recuperación del Palacio de Justicia. También han incursionado en el ambiente político mediante acciones populares contra el aborto, el matrimonio homosexual y además la eutanasia. Su tendencia es fuertemente católica y nacionalista, como dije hace un rato con lo de la ideología, y además se inspiran en la doctrina del político conservador y expresidente de la República, Laureano Gómez Castro, que planteaba la concepción del Estado colombiano desde una visión nacionalista, católica y corporativa. Así que, como dije anteriormente, lo que ellos quieren simplemente es imponer la extrema derecha aquí en Colombia basándose en valores cristianos, pero de una manera, como dije, de nuevo, imponente. O sea, ellos no quieren cultivar esa ideología cristiana, ni de familia, ni nada de eso. Quieren es imponerla. Y además apoyando pues a Álvaro Uribe Vélez, que es un poco, no sé, hipócrita de parte de ellos, querer un país sin corrupción y apoyándose y basándose en los valores de el Matarife Álvaro Uribe Vélez. Ya allí pues Daniel Mendoza habla sobre otros temas y muestra algunos videos, pero hay un concepto que quizá algunos no conocen y me gustaría explicarlo un poco mejor, porque no me parece que sea bueno confundirlo. La sociopatía. ¿Qué es la sociopatía? Es una persona que padece de una patología de tipo psicológico que provoca un comportamiento caracterizado por la impulsividad, la hostilidad y el desarrollo de conductas antisociales. Los sociópatas son catalogados como un trastorno de la personalidad, hoy en día conocido como desorden de la personalidad antisocial. Se puede detectar y además se puede diagnosticar a partir de los 18 años de edad. Aunque sus primeros síntomas se van desarrollando desde la adolescencia, los hombres son más propensos a padecer de sociopatía que las mujeres. Como tal, es una enfermedad crónica, de modo que carece de cura. No obstante, la psicoterapia y los medicamentos pues, pueden ayudar a controlarla. ¿Qué diferencia entre un sociópata y un psicópata? Que el psicópata es una persona que aparentemente se ve de esta forma, así como que uno lo ve y no le genera confianza, simplemente es que pues siente como esa mala vibra, ¿sí? Un sociópata es una persona que usualmente es capaz de cometer actos de un psicópata, pero aparentemente no lo son. Su comportamiento es el de una persona normal, su vida es el de una persona normal, pero tiene comportamientos que pueden llegar a ser psicópatas en cierto momento. Es decir, un psicópata encubierto, por decirlo así. Eso es un sociópata. Y pues él habla de la sociopatía institucional,
que es en cuanto a las instituciones estatales. Un sociópata, como dije en un principio, es una persona que puede llegar a ser hostil y tiene conductas antisociales, como lo es Álvaro Uribe Vélez. Uribe es una persona que institucionalmente es una persona que ocupa un cargo todavía es un senador, ocupa un cargo muy alto en la política aquí en Colombia, pero él tiene comportamientos psicópatas, como por ejemplo, para los que no han escuchado toda la historia de él desde un punto de vista muy por encimita, los invito a ver mi primer podcast en donde dimos ese vistazo rápido a Álvaro Uribe Vélez y nos podemos dar cuenta allí que él sí tiene un comportamiento totalmente sociópata, ya que aparenta no serlo, aunque a medida de los años sí un poco sí en la cara se le ve como esa maldad, ¿no? Los pecados se ven en la cara. Pero cuando inició, por ejemplo, cuando era en la aeronáutica civil, era un muchacho. En la serie, perdón, muestran la foto de él cuando era joven, cuando empezó en la aeronáutica civil. Y pues nadie se iba a imaginar que este hombre llegara a ser lo que iba a ser. Así que ese es más o menos el concepto de sociopatía institucional, para que lo comprendan un poco mejor y no se queden con esos términos enredados que de pronto nos dejan un poco con la cabeza dando vueltas o nos desconectan de la historia. Y aquí ya Daniel Mendoza se empieza a adentrar en este tema de Marta Lucía Ramírez, lo que ha generado tanta polémica y que ella dice que la atacan y un poco de pendejadas al día de hoy, porque eso ya pasó hace algún tiempo. Bueno, este capítulo, o sea, hace como 5 viernes, o sea, hace como un mes o menos, un poquitico menos de un mes. Y pues apenas salió esto, eso fue el escándalo, porque Marta Lucía Ramírez decía que la estaban atacando, que la estaban calumniando, cuando tiene familiares narcotraficantes, de los cuales ella les paga las condenas. Así que sería bueno dar la cara, o mejor quedarse callado. Yo no entiendo por qué, si cometen este tipo de cosas, ¿por qué carajo no se quedan callados y ya? Hacen menos escándalo, hacen menos polémica. Nadie va a centrar su atención en este tipo de cosas. Pero las jugadas inteligentes del Centro Democrático son armar un escándalo y hablar del castrochavismo y hacer lo imposible por demostrar que son inocentes. Todo el mundo aquí en Colombia sabe que son unos corruptos cochinos y simplemente es mejor no hablar del tema. Y ya, que hagan sus cosas y que nadie se entere. De hecho, si nos ponemos a pensar, si yo hubiera sido Álvaro Uribe Vélez, que menos mal no lo soy, yo no hubiera hecho nada en contra de la serie Matarife, porque hace poco salió la noticia. Hoy estamos a 8, si no estoy mal, permítame un momento, reviso la fecha. Sí, hoy estamos a 8 de julio, el día que estoy grabando este podcast. Y ya le dijeron a Álvaro Uribe Vélez que su demanda no es válida. Por lo de la serie Matarife. Yo, si hubiera sido Álvaro Uribe Vélez, simplemente no demando la serie, le doy poca importancia, porque si le doy poca importancia, voy a demostrar que simplemente lo que él dice es mentira, que va a quedar todo en el aire. Pero el hecho de que yo llegue y contraataque y me vaya encima y me invente el prechavismo y el castrochavismo y entonces haga una campaña la hijuepucha para que no entiendan, bueno, en fin, todo lo que ha hecho Uribe, que hasta sacó su propia serie, que la verdad es un rabo, eso no es una serie, ¿sí? Ya todo el mundo sabe qué cargos ocupó, ya todo el mundo sabe qué hizo en cada cargo, sus cosas legales e ilegales también, todo el mundo lo sabe. Así que él debió haberse quedado quieto, así como debió haberlo hecho Marta Lucía Ramírez, para que no se le fuera tan hondo este tema y no quedara pues en la mira del huracán, porque eso fue lo que en realidad pasó. Pero bueno, vamos a hablar de Marta Lucía Ramírez Blanco. Nacida en Zipaquirá, Cundinamarca, alrededor del año 54. Es una política y abogada colombiana, actual del vicepresidente de Colombia. Es la primera mujer en ocupar este cargo, tengamos en cuenta eso. Fue ministra de Comercio Exterior entre el 98 y el 2002, durante el gobierno del conservador Andrés Pastrana. Tras las elecciones presidenciales del 2002, en las que Uribe Vélez ganó, fue nombrada como ministra de Defensa de Colombia, siendo la única mujer en ocupar este cargo. En el 2006 fue elegida senadora de la República por el Partido de la Unidad Nacional y posteriormente renunció al Senado también.
En 2009 renunció al Partido de la Unidad Nacional, manifestando falta de garantías por su candidatura a las elecciones presidenciales del 2010. Y en el 2018 pues fue la fórmula vicepresidencial de del derechista, Iván Duque, del Partido Centro Democrático. Ajá. En las elecciones presidenciales de 2018 pues resultaron ganadores, como todos ya sabemos, desgraciadamente. Ha ocupado muchísimos cargos, fue como les venía comentando, es actual vicepresidenta de la República, fue senadora de la República entre el 2006 y el 2009. Además, fue ministra de Defensa de la Nación, también entre el periodo Álvaro Uribe Vélez. Fue embajadora de Colombia en Francia en el 2002 y pues también fue ministra de Comercio Exterior de Colombia entre el 98 y el 2002. Como les dije, fue nacida en Zipaquirá. La religión supuestamente es católica, y su partido político pues Centro Democrático, todos lo sabemos. Y aquí hay algo que quiero destacar, una opinión muy personal. Yo creo que en un país, independientemente de su aceptación, un dirigente político, independiente también del cargo, no deberían ocupar tantos puestos seguidos. ¿Por qué? Porque esto se presta para amañar cosas. Por eso es que es bueno estar cambiando, siempre diferentes, porque no se va a prestar para que el tiempo no les va a dar para hacer tantos torcidos, ni para acomodar tantas cosas. De hecho, en mi opinión, algo muy personal, no sé, es una idea quizá loca y poco fundamentada, pero en mi opinión, en un país, bueno, por lo menos aquí en Colombia, cuando se escoge a un partido político para presidencia, en este caso en el que estamos hoy, Centro Democrático, debería quedar inhabilitado para las siguientes elecciones. Es decir, no se pueden presentar hasta dentro de 8 años. Así, el mismo partido no va a quedar siempre y siempre y siempre como ha pasado con el Centro Democrático. Y no se va a prestar para hacer irregularidades ni ningún tipo de cosas ilegales, que es lo que normalmente suelen hacer, porque ese es el problema. Así que es una idea muy loca que yo tengo en la cabeza, pero me parece una solución para este problema de corrupción aquí en el país. Y bueno, ya aquí Daniel Mendoza se adentra un poco en el tema del atentado al club El Nogal, que fue atribuido a las FARC, y fue un ataque terrorista que consistió pues en una explosión de un carro bomba el día 7 de febrero del 2003 dentro de las instalaciones del Club Social. Pero por el atentado, como les digo, se responsabilizó a las FARC y pues dejó como saldo de muertos a 36 personas y más de 200 personas heridas. Según los informes de la policía, en el lugar se encontraban más de 600 personas en el momento de cometerse aquel atentado. La detonación de más de 200 kilogramos de C4 y amonio pues produjeron una explosión en los estacionamientos del club. Como les digo, los autores fueron supuestamente las FARC, eso fue a quien le atribuyeron, pero hay muchas teorías conspirativas alrededor de esto, ya que allí, como se reunían paramilitares y se reunían pues políticos, había un objetivo. De hecho, creo que a uno de los jefes guerrilleros más poderosos que hubo en la historia de Colombia le preguntaron sobre el tema y él mismo respondió que el objetivo no se había cumplido. Ahí había un atentado hacia alguien específicamente, no fue un atentado hacia el Club El Nogal precisamente. Tengamos en cuenta que siempre ha habido como esa discordia, esa disputa entre los paramilitares y los guerrilleros de las FARC, que bueno, hoy en día se llaman ELN. Y bueno, hay muchas cosas envueltas extrañas que además vamos a ver también con el tema de Marta Lucía Ramírez, ya que curiosamente ella dormía en ese club y un día antes del atentado se fue. Ella, recordemos que fue ministra de Defensa. Ella puede estar metida en muchas cosas con estos grupos subversivos aquí en Colombia. Y como muestra Daniel Mendoza en los videos que pone posteriores a haber mostrado lo del atentado, pues ahí podemos darnos cuenta de que no es que los antiuribistas estén locos, sino que sí, en realidad, sí habían cosas extrañas, habían cosas que no cuadraban y que jamás se aclararon de por qué
Marta Lucía Ramírez dormía allá, de por qué jefes paramilitares dormían allá y gozaban de impunidad dentro de estos sitios, y que además se tomaban decisiones del país en un sitio no oficial. Para eso están los lugares donde los senadores y toda esta gente de poder se reúne para tomar decisiones. Y además que no sé si sea prudente tomar decisiones al lado de un paramilitar, a menos que esté confabulado con él, por supuesto. Y además que curiosamente Fernando Londoño también, nuestro superhombre cristiano, defensor de los valores aquí en Colombia, este caballero también se reunía allá con paramilitares y con Marta Lucía Ramírez a hacer decisiones del país. No sé, la doble moral también de los políticos es bastante compleja aquí en el país, porque eso también conlleva pues a que pasen cosas que no son deseables dentro de Colombia. Y ya aquí Daniel Mendoza nos muestra unos videos de Mancuso. Para los que no saben, los invito a ver nuestros anteriores podcasts y se informan un poco más del tema, ya que aquí no los voy a volver a tocar, como les digo. Y nos muestra a Mancuso diciendo que la vicepresidencia fue la que le propuso la creación del bloque capital. Pero, ¿qué fue el bloque capital aquí en Colombia? Expliquémoslo un poquito mejor. El bloque capital fue una estructura paramilitar que fue protagonista de uno de los capítulos más oscuros e impunes en la historia de la Guerra de Colombia. Se consolidó más o menos a finales del 97 y tras la masacre de Mapiripán, cuando Carlos Castaño dio la orden de expandir el poder paramilitar desde los llanos orientales hasta la capital del país. Y eso fue, por eso se llama bloque capital, porque se establecieron en Bogotá Distrito Capital. Y pues también además Mancuso nos dice que los militares eran los que les daban la información de los blancos, que representaban un peligro para el Estado. Y ya, y aquí concluye el primer capítulo de la primera parte del tercer capítulo de la serie Matarife. Bueno, ese fue el análisis, espero les haya gustado, fue un poco diferente a los que ya veníamos trayendo, el formato un poco diferente. Estoy viendo si lo puedo hacer con video, no sé, voy a mirar a ver cómo hacerlo, cómo mejorar el formato en el que estamos trabajando. Y pues excusarme una vez más por la ausencia, pero aquí les traigo su capítulo y así voy a ir subiendo el resto, voy a tratar de ponerme al día. Espero les guste este análisis y me van diciendo en los comentarios si está mucho mejor el formato que traíamos antes cuando éramos dos o si está mucho mejor este. Hasta donde me doy cuenta fue un poco más informativo que de opinión, pero bueno, ahí se irá haciendo. De todos modos, esta podcast Matarife PMN lo voy a usar para también hablar de temas que están aconteciendo en el país a hoy en día y dar mi opinión sobre cada uno de ellos y de informarlos obviamente un poquito más. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Que pasen un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.